Bienvenidos a todos a Raccontale. Espero que disfruten la historia. ¿Se casan? Al oír esto, mi padre respiró aliviado y asintió, diciendo: tu matrimonio es la opción más razonable. Soy Julia Zhang, la joven más abandonada de la mansión Zhang. Mi madre murió al dar a luz, y mi padre me culpa de tener un destino tan duro. Desde pequeña, nunca me ha valorado. El emperador decretó un matrimonio con el 9º príncipe, quien es desatendido, débil y enfermizo. Mi padre no soportaba que ninguna de sus hijas sufriera, excepto yo. De repente sonreí con sarcasmo. En realidad, sus palabras salieron mal. Sí que era la indicada, porque casarme con el 9º príncipe sería más cómodo que quedarme en esta familia. La hija mayor no podía casarse con él porque ya estaba comprometida con su prima. La niñera Lin me defendió justo cuando Mei Tianson entró en la habitación. Era un erudito talentoso muy apreciado por su padre, el sobrino de la señora Zhang. Su familia no era muy buena, pero tenía un talento extraordinario. En cuanto entró, mis hermanas se sonrojaron tímidamente. El año pasado, Natanson no era tan querido. Solo yo lo trataba mejor en esta casa. Incluso usé mi propio dinero para ayudarlo, compartiendo con él la mitad de los pocos trozos de carne que tenía en mi plato. Mi padre dijo una vez que cuando Natanson aprobara el examen imperial, le permitiría venir a pedirle matrimonio. Desde entonces todos entendieron implícitamente que Nathan y yo teníamos un compromiso, incluso él y yo. Pero este año fue diferente. Nathan aprobó con honores, su reputación en alza y su futuro brillante. Así que las tres hermanas empezaron a mostrarle sus sentimientos. Una vez pensé que aunque Nathan no sintiera nada por mí, al menos debería estar agradecido, así que esperé a que me propusiera matrimonio. No estaba enamorada de él, simplemente quería irme de aquí, y él era la persona indicada. Hasta la noche anterior, cuando lo vi a él y a mi segunda hermana tomados de la mano, confesándose sus sentimientos, me di cuenta de que me menospreciaba por no ser su favorita y no me prestaba atención. Mi hermana mayor y yo somos parientes de sangre, hablar de matrimonio no es apropiado, dijo Nathan. Nadie se sorprendió, seguramente ya sabían de Nathan y mi segunda hermana. No importaba, de todas formas no tenía sentimientos. Simplemente durante los últimos 5 años, había comido menos carne. Los asuntos matrimoniales los deciden los padres y los arreglan los casamenteros. No tenían nada, así que ¿cómo iba a haber un compromiso? Padre, disgustado, le indicó a la niñera Lin que se retirara. Este asunto está decidido. Hoy informaré a su majestad. Antes de irse, le ordenó a la señora Zhang que se preparara para mi boda. Salí lentamente y alguien me llamó desde atrás. Prima. Nathan me alcanzó con la mirada llena de arrepentimiento. Lo miré y arqueé una ceja. Mis tíos me dijeron que dijera esas cosas. No pude desobedecerlos. Bajó la mirada. Sí, lo sé, asentí. La canción del señor F no tiene nada más, discúlpenme. Nathan habló en voz baja. Se rumorea que el 9º príncipe no sobrevivirá este otoño. Cuando llegue el momento podré ayudarte a fingir tu muerte e ir a Jiangnan. Pronto me asignarán allí para entrenar y podré cuidarte. Me reí. Deberías decirle esto a mi segunda hermana. Tú y yo no somos parientes, así que no tienes por qué preocuparte por mí. Nathan me miró de repente sorprendido. Ciertamente no esperaba que supiera de él y de mi segunda hermana. Agité la mano sin querer decir más. Me persiguió de nuevo explicándome: por favor, no me culpes. Aunque me gustaras, estar juntos no nos traería buenos días. El mundo oficial está lleno de facciones y alianzas. Si me casara contigo, mis tíos no me ayudarían. Pero si me casaba con mi prima Sofía, mis tíos me cuidarían de verdad. Recordé cuando llegó por primera vez a la mansión Jian, con ropas remendadas, comiendo con los sirvientes en el patio, humilde y modesto. Sabía que primero intentó hacerse amigo de mis otras hermanas y finalmente vino a mí. No lo desprecié y lo traté con sinceridad, pensando que al menos estaría un poco agradecido. Pero claramente lo había sobreestimado. Entonces te deseo un futuro brillante y un camino oficial sin contratiempos.
Cuando el emperador supo que me ofrecía casarme con el noveno príncipe, se alegró muchísimo. Mi padre recibió recompensas y estaba muy contento, especialmente al llamarme para que le diera algunas instrucciones. Tras escuchar sus enseñanzas, asentí en silencio. Le di la lista de la dote que mi madre le había dejado años atrás, diciéndole que debía gastarla toda en mí. Incluso si se la gastaba toda, tenía que compensarme por completo. Mi padre montó en cólera, reprendiéndome por avaricia, pero no se atrevió a contradecir mis deseos. Después de esperar 17 años, por fin recuperé lo que me pertenecía. El día de mi boda, Nathan estaba en la puerta murmurando prima, con la voz llena de arrepentimiento. Yo llevaba el velo rojo de novia y, como era de esperar, no le presté atención. Justo entonces el edicto del emperador llegó a la mansión del noveno príncipe anunciando que el noveno príncipe Cameron Zhao, quien había abierto su mansión a los 7 años, ahora con 20, finalmente había recibido el título de príncipe Jin, es decir, tan precioso como el jade. Fue como si descendieran juntos signos auspiciosos. La mansión del príncipe estaba decorada con esplendor y los petardos resonaban en el cielo. Pero la cámara nupcial estaba extrañamente silenciosa. Me levanté el velo y enseguida vi a Cameron apoyado en la cama, sonriéndome. Estaba muy delgado, lo que hacía que sus rasgos fueran particularmente marcados. Sus ojos eran brillantes y claros, su cabello negro como una cascada, su temperamento elegante como el jade. Era alto y el atuendo de boda realzaba su gentil temperamento con varios grados de brillantez. Tenía que admitir que la apariencia de Cameron era la más hermosa que había visto en mis 17 años. Estaba muy satisfecho. Aunque su cuerpo estaba débil, su rostro me hizo sentir cómodo y agradable. Me sonrió amablemente y me preguntó si el viaje hasta aquí había sido tranquilo. Su voz también era muy agradable, como perlas que caían suavemente como el eco de una cítara, tranquilizando al instante a quienes la escuchaban. Me quité personalmente la corona de fénix y me senté en la silla junto a la cama. Todo salió bien. ¿Su Alteza está cansado hoy? Negó con la cabeza. Acabo de descansar. ¿Cómo podría estar cansado? Me miró con disculpa. Por mi salud, te he hecho sufrir. No me siento ofendido, dije, aunque no esperaba que dijera palabras tan cariñosas. Respondí con suavidad, Su Alteza es demasiado educada. ¿Cómo podría alguien como yo sentirse ofendido? Hizo una pausa y luego continuó, mi nombre de cortesía es Wei Jin, ¿cómo debería llamarlo? Respondí, Julia Zhang no tiene nombre de cortesía, Su Alteza puede llamarme como quiera. Asintió suavemente, guardó silencio un momento y luego dijo, en la mansión del príncipe puedes moverte con libertad. Si necesitas algo puedes encontrarme cuando quieras o conseguir vino de eunuco. Asentí. Continuó con su voz suave como un arroyo, por supuesto, tú eres la señora aquí, no tienes que preocuparte demasiado por nimiedades. Si quieres, puedes decidir por ti misma. Después de hablar, tosió levemente 2 veces, con el rostro ligeramente enrojecido. Le serví una taza de té caliente, ajustó su postura y me dio las gracias en voz baja. Bebió el té con mucha elegancia. Al bajar la cabeza, sus largas pestañas proyectaron una tenue sombra, como frágil porcelana blanca, como jade y orquídeas, como una deidad que descendió a la tierra. Hizo una pausa y continuó, me temo que no me queda mucho tiempo, pero no tienes por qué preocuparte. Antes de morir, definitivamente lo arreglaré todo para que puedas vivir en paz el resto de tu vida. Me sorprendió. En la mansión Zhang no podía moverme con libertad, y mucho menos decidir asuntos importantes o insignificantes. Dijo que yo era la señora, naturalmente no podía creerlo del todo, pero de alguna manera percibí su sinceridad. Hasta ese momento, estaba realmente satisfecha con este matrimonio. Lo pensé un momento y pregunté, ¿qué puedo hacer entonces por Su Alteza? Era un caballero y no podía hacer nada a cambio. Quería hacer algunas cosas a mi alcance como reciprocidad. Administrar la casa, ocuparme de los asuntos domésticos, o dejarle 1 o 2 hijos. Pregunté con seriedad. Me miró sorprendido, y su rostro se sonrojó de repente. No hace falta, respondió. Lo miré inquisitivamente, queriendo saber que se negaba.
Su rostro de las mejillas a las orejas estaba ligeramente sonrosado, su voz, dulce. No viviré mucho. Si dejo a mis hijos, solo los haré sufrir. Hizo una pausa, recuperando poco a poco la compostura, mirándome en silencio. Julia, yo tampoco quiero ser una carga para ti. Quería decirle que estaba dispuesta a vivir como viuda y que no tenía intención de volver a casarme. Así que si hubiera hijos que me acompañaran en mis últimos años, estaría muy dispuesta. Pero claramente él no quería eso. Quizás se disculpó, así que añadió, si no podrías encargarte de la casa, aunque será bastante agotador. Sonreí y negué con la cabeza. Con que el príncipe Jin confíe en mí, es suficiente. Respondió con un bien, y de inmediato llamó al mayordomo, y programó 3 días después para que yo me hiciera cargo del trabajo. Después de hablar conmigo un buen rato, no pudo más y se quedó dormido. Regresé a mi habitación y solo entonces supe que Cameron nunca tuvo la intención de consumar nuestro matrimonio. Su enfermedad era realmente grave. Busqué la tela blanca en el fondo de mi baúl, y me la puse para pasar el rato. La niñera Lynn supuso que tal vez Cameron no podría cumplir con sus deberes maritales debido a su estado de salud, pero eso no importaba. No valía la pena preocuparse por si no podía o no quería. La niñera me aconsejó que lo intentara una vez más, después de todo, debía dejar a 1 o 2 niños. Bostecé pensando que no dormiría esa noche, pero al acostarme y sentir la ligera fragancia y la suavidad de la ropa de cama, caí en un sueño profundo hasta la mañana, ni demasiado calor ni demasiado frío. Me sentía cálido y cómodo, sin miedo ya a las noches lluviosas, sin miedo a la lluvia que goteaba con barro y tejas rotas que caían para despertarme sobresaltado. Por la mañana entré en palacio. El emperador estaba ocupado, solo la emperatriz me recibió, entregándome un brazalete de jade con indiferencia. Al salir del palacio oí a los eunucos susurrar que el emperador y la emperatriz me trataban con frialdad, pensando que la princesa consorte armaría un escándalo. No esperaban que ni siquiera la hija del primer ministro Jian fuera tan dócil, sin la confianza para causar problemas aunque quisiera. De todas formas, este título era solo temporal. El eunuco Wang, furioso, quiso regresar y regañarlos, pero lo detuve. Lo que dijeron no está mal. No te enfades, eunuco, dije con dulzura. Cameron también asintió. En efecto, el eunuco Wang nos miró, sin saber si reír o llorar. Cameron y yo nos miramos y reímos juntos. ¿Quién no sabe causar problemas? Pero primero hay que saber qué beneficios obtendrán. Si no, ¿no sería en vano el esfuerzo? Golpear es necesario, pero dar en el blanco es aún más importante. Cameron me miró con sorpresa en los ojos. Al día siguiente, al volver a mi hogar natal, todo era más cómodo. Al principio no quería cansar a Cameron, pero él insistió en acompañarme para mantener mi dignidad. Al entrar en la mansión Jian, todas mis hermanas y familiares me esperaban. Al ver a Cameron, todos se sorprendieron y asombraron por su belleza. Al verlos postrarse en el suelo y saludarlos, me sentí cómodo dentro. Gracias, Su Alteza, por la molestia. Lo ayudé a subir al carruaje. Se puso un poco rígido, pero luego se suavizó. Esto es lo que debería hacer. No tienes por qué ser educado conmigo. Aún así, debería agradecerte. Continué. Por mucho que lo intenté, no pude hacer que papá se arrodillara ante mí. En esto Cameron tiene una ventaja natural. Administrar la casa era más complicado de lo que imaginaba. Por no hablar de las relaciones externas. Con solo revisar los libros de cuentas me mantuve ocupado un rato. Al observar los gastos y los gastos ceremoniales, vi que todo estaba claramente desordenado. Después de revisar los libros, le pregunté al eunuco Wang, ¿hay algo a lo que deba prestar especial atención? Si no, empezaré a ocuparme de todo. El eunuco Wang me miró sorprendido, probablemente curioso por cómo manejaría la situación. Dijo que no había nada especial y que yo decidiera por mí mismo. Así que dejé de ser cortés. Al día siguiente llevé los libros de cuentas para reunirme con cada administrador de la mansión. Finanzas del patio exterior. Veo que has aumentado 10 taels cada mes. ¿Cómo lo lograron?, pregunté, descubriendo sus travesuras.
Como la mansión del príncipe no tenía una mujer que la administrara, se aprovecharon descaradamente. La otra parte no admitió la culpa, soltando una serie de mentiras. No gestionas las cosas directamente, así que no lo entiendes. Los precios afuera suben cada mes. Le enseñé los precios que había recopilado. Compro un baúl de carne por 40 wen, pero tú compras 40 baúles a 50 wen cada uno. ¿Cómo suben tanto los precios? Explícamelo. Ese día, la mansión del príncipe estaba muy animada, el sonido de los azotes resonaba sin cesar. Mientras cenábamos, le conté esto a Cameron. ¿Fue efectivo?, preguntó. Claro, dije acercándome y bajando la voz. No manejé las cosas con rigidez, sino que tomé decisiones basándome en la cantidad de dinero y sus actitudes. Cameron asintió con aprobación. Recompensas y castigos claros y con fundamento. Así no te guardarán rencor y comprenderán tus reglas. Los asuntos futuros seguirán su curso. Muy bien. Gracias por sus elogios, Su Alteza. Levanté mi copa hacia él. Sonrió suavemente. Has trabajado duro, eso es lo que se debe hacer. Sonreí en respuesta. Medio mes después, toda la gestión de la mansión del príncipe estaba en mis manos. En agosto Cameron me entregó personalmente la administración de todos los activos externos, incluyendo tiendas, granjas, plantaciones de té y huertos. Si bien no eran muchos, tampoco eran pocos. Su Alteza confía en la gente, pero no se esfuerce demasiado. Hay asuntos que no requieren tanto cálculo. La niñera Lynn parecía preocupada por mi trabajo para otros. ¿Cómo se puede ser perezoso trabajando para otros?, dije mientras calculaba, sin levantar la vista. Es igual que con los gerentes y chefs de restaurantes, una vez cobrado, uno debe hacer bien su trabajo. Viviendo aquí con la vida que anhelaba, debo corresponder con mis habilidades. La niñera Lynn me empujó suavemente y miró hacia la puerta. Su Alteza está aquí. Salí rápidamente a saludarlo, tomándole del brazo. ¿Qué haces despierto? ¿Sucede algo? Me miró en silencio un momento, luego se calmó poco a poco y dijo en voz baja, el hijo del príncipe Shua está celebrando su mes de bodas. Debemos asistir al banquete. Pero está bien, puedo ir sola. Dije inmediatamente, puedo acompañar a Su Alteza. No me sentiría cómoda si fuera sola. Lo invité a sentarse y le pregunté qué regalos debíamos preparar. Tomó mi libro de cuentas, lo miró un momento y luego preguntó sorprendido, ¿qué? Repetí, ¿qué regalos debíamos preparar? Asintió y dijo cortésmente, disculpe la molestia. El príncipe Shua era un año menor que Cameron, pero había recibido su título a los 11 años al inaugurar su mansión. La mansión del príncipe Shua era grandiosa y magnífica. Comparada con ella, la mansión de nuestro príncipe Jin parecía una casa pequeña. El bebé de un mes era realmente adorable. La miré varias veces y luego charlé con las damas nobles. De repente oí risas provenientes del pabellón donde los príncipes se divertían. Al escuchar con atención, me di cuenta de que estaban bromeando con Cameron. Cameron no mostró enojo, manteniendo la calma y la serenidad. Me acerqué y escuché al príncipe Shua hablando de una medicina. Esta medicina es muy efectiva. Garantizado que 7 veces en una noche no es nada. Los demás hermanos estallaron en carcajadas. La expresión de Cameron al principio no cambió, pero al verme entrar, su rostro se ensombreció. Se giró hacia el príncipe Shua y le dijo, no digas tonterías. Pero el príncipe Shua no lo soltaba. ¿Qué medicina? Fingí curiosidad y pregunté. Cameron, preocupado de que me avergonzara, me tomó la mano y negó con la cabeza, indicándome que no preguntara, pero el príncipe Shua seguía firme. Desde niño solía burlarse de su hermano mayor, enfermizo y desfavorecido. Es una medicina secreta que garantiza hijos varones. 7 veces por noche. Se rió con picardía. Puse cara de alegría y me tomé del brazo con Cameron. Su Alteza, podemos conseguir esta medicina. No lo creería si otros lo dijeran, pero el hermano menor Shua ya ha tenido 3 hijos. Es muy confiable. Después de hablar, apreté suavemente la mano de Cameron.
Sus dedos eran delgados y fríos. Por reflejo, le tomé la mano para calentarla. Cameron miró nuestras manos entrelazadas, con una suave mirada penetrante en sus ojos mientras me miraba. De repente toda la sala quedó en silencio. El rostro del príncipe Schwa se sonrojó levemente de vergüenza. Dijo incómodo: no estoy enfermo, no necesito medicinas. Miré al príncipe heredero y seguí respondiéndole al príncipe Schwa con fingida inocencia. Así es. ¡Qué impresionante! El hermano Schwa tiene 3 hijos como apoyo, por lo que su confianza es más sólida. Mis palabras iban dirigidas al príncipe heredero. Como este solo tenía un hijo y no podía compararse con el príncipe Schwa, su expresión no era agradable. Durante el té tomé la mano de Cameron y me puse de pie. El viento es muy fuerte. Su Alteza, regresemos. Estos banquetes no eran necesarios. Cameron me sonrió, tosió un par de veces justo a tiempo y asintió. Noveno hermano, haré que alguien te entregue la medicina más tarde. El príncipe Schwa nos llamó y luego bromeó aún más. La princesa consorte de tu hermano es realmente muy dura, deberías divorciarte de ella. Cameron se detuvo y miró al príncipe Schwa en silencio. No sabía por qué, pero aunque su mirada permanecía tan serena como siempre, en ese momento sentí algo profundo. Sin embargo, solo por un instante recuperó su calma habitual, lo que me hizo preguntarme si era mi imaginación. Cameron y yo regresamos a la mansión. Durante el camino, no dijo nada. Poco después de que le entregaran la medicina, un frasco de medicina precocinada llegó. El príncipe Schwa envió a su mayordomo de confianza para entregárselo a Cameron. Cuando regresé a mi habitación, Cameron ya se lo había bebido. Estaba a punto de regañar al mayordomo del príncipe Schwa, pero justo entonces Cameron empezó a vomitar sangre. La medicina está envenenada. El eunuco Wang gritó e inmediatamente ordenó que arrestaran al mayordomo del príncipe Schwa por envenenarlo. Este asunto era realmente grave. No pude contenerme y grité. Luego fui a la mansión del príncipe heredero. Su Alteza el príncipe tiene un temperamento apacible y siempre ha bromeado sin hacer daño. Pero esta vez se trata de envenenamiento y se trata de una vida humana. Si no te encargas de esto, ¿puedo también enviar a alguien a matar al príncipe Schwa? El príncipe heredero me miró horrorizado, pero yo estaba decidido a obligarlo a tomar una decisión. Los 4 hermanos no podían permanecer unidos y en armonía para siempre, mientras la situación ya era tan grave, y aún así, señalar a Cameron. Si las cosas no iban a ir bien, nadie debería tener paz. Cuando regresé a la mansión, el médico imperial se había marchado, diciendo que el veneno no era muy fuerte y que al principio no mataría, pero que como la salud de Cameron era débil, seguía siendo muy peligroso. Cameron yacía en la cama, con la tez pálida como la muerte sin rastro de sangre. Dije lentamente: si mueres te vengaré. Ante esas palabras sentí que sus dedos se movían ligeramente. Lo llamé varias veces, pero no respondió. No sé si Su Alteza podrá sobrevivir esta vez. La niñera Lin seguía llorando. Señorita, su destino es demasiado amargo. No me arrepentí como la niñera Lin, porque me había preparado mentalmente para vivir como viuda. Tras haber hecho todo lo posible, el resto quedó en manos del destino. Cameron llevaba 3 días sin despertar. El príncipe heredero informó y acusó al príncipe Schwa. Tras la toma de la iniciativa por parte del príncipe heredero, toda la corte presentó memoriales. El príncipe Schwa y su heredero fueron condenados por conspirar contra Cameron, azotados 100 veces, despojados de su rango y exiliados a la frontera noroeste. Antes de partir, irrumpió en la mansión del príncipe Jin. ¿Está bien, mi noveno hermano?, le pregunté. Dile a mi noveno hermano que soy un inútil. No mataría a nadie y menos a él. No hago nada sin beneficio, dijo el príncipe Schwa y asentí. Si de verdad no fuiste tú, entonces el envenenador logró 2 objetivos, ahuyentarte y matar a Cameron, dije con frialdad. El príncipe Schwa se marchó furioso, tan furioso que sus ojos parecían a punto de estallar. No lo dejaré ir. Pensé, si este era el plan de Cameron, era perfecto. Sin mover un dedo, eliminó al príncipe Schwa mientras le devolvía el honor a otro príncipe.
Pero, por desgracia, Cameron era demasiado puro. A veces me preguntaba cómo la familia imperial podía criar a un príncipe tan puro e inocente. Empecé a preparar el salón matutino. El médico dijo que Cameron podía morir en cualquier momento. Por la noche no pude dormir, así que me senté junto a su cama. Había hecho bastante calor estos días. Me puse una tela blanca, fina y ligera. Después de 2 días Cameron no murió, pero ya no aguanté más. Por la mañana me encontré acostada a su lado, pero no recordaba en absoluto cómo llegué a la cama. La segunda noche soñé que Cameron había fallecido. En el sueño me encargaba de los asuntos funerarios, luego salí de la mansión del príncipe y me mudé a un patio pequeño, sencillo y tranquilo, donde me tumbaba al sol leyendo libros. Esa sensación de libertad y consuelo me hizo reír en el sueño. Al abrir los ojos me encontré con la mirada sonriente de Cameron. Estaba allí tumbado con la cabeza apoyada en una mano, sin mostrarse evasivo ni enfadado al encontrarme a su lado. En cambio sonrió y preguntó, ¿qué soñó mi esposa que te hizo tan feliz? Me acomodé y tosí con torpeza. Soñé que Su Alteza despertaba, así que me alegré. No esperaba que despertara de verdad, qué alegría tan grande. Arqueó una ceja con la mirada fija en la ropa recién hecha que acababa de colgar en la silla. Las hice en mi tiempo libre, todavía no las he teñido. Señalé la ropa y expliqué. Mañana las teñiré de rosa melocotón. Cameron se rió de repente. Mi esposa se ve hermosa con cualquier cosa. Dijo. Inventé una excusa para ir al médico, me levanté apresuradamente de la cama y salí, ordenando de inmediato que guardaran todo lo relacionado con el duelo. Al regresar a mi habitación y lavarme la cara, me di cuenta de que ya no me llamaba Julia, sino esposa. ¿Por qué cambiar a esposa? Su Alteza ha superado la crisis, la fortuna le favorece. La niñera Lynn estaba muy contenta porque no tendría que vivir viuda. Miré la docena de ropa recién hecha y me sentí preocupada. Parecía que Cameron había superado esta prueba. Incluso el médico se sorprendió, diciendo que realmente era una persona con mucha fortuna. Solo pude doblar en silencio la ropa nueva y guardarla en el fondo de mi baúl. Después de que Cameron tuvo que entrar al palacio, pregunté. Ayer vi que tu tez estaba bastante bien, pero esta mañana estás pálida otra vez. ¿Puedes ir? Puedo arreglármelas. Respondió. Pero en el camino. Quizás necesite el apoyo de mi esposa. Dijo disculpándose. No hay problema. Eso es lo que debería hacer. Dije ayudándolo a subir al carruaje y poniéndole una manta. El carruaje empezó a tambalearse, lo que le hacía parecer inestable. Si no te importa, puedes apoyarte en mi hombro, sugerí preocupada. Vaya, preguntó. Asentí. Luego lentamente apoyó la cabeza en mi hombro derecho, mientras yo lo rodeaba con el brazo izquierdo para sostenerlo. Como mi esposa estaba cansada, él preguntó. Negué con la cabeza. No estaba cansada. Esto es lo que debo hacer. Suspiró suavemente y me besó suavemente en el hombro. Al entrar en palacio, el emperador se reunió con él e incluso llamó personalmente al médico para preguntarle. La madre consorte del príncipe Shwa llegó con furia, pero al ver que Cameron apenas respiraba, se ablandó. Cameron era demasiado inocente. Esta vez el emperador otorgó muchas recompensas. Al salir del palacio nos encontramos con el príncipe heredero. Realmente he molestado a Su Alteza, dijo Cameron. No culpo al 10º hermano. Desde niño ha estado acostumbrado a causar problemas, dijo el príncipe heredero, agitando la mano. Eres demasiado bondadoso, lo que lo vuelve tan rebelde. Cameron sonrió con ironía. El príncipe heredero lo miró con enojo, pero no dijo nada más, solo negó con la cabeza y se fue. Tomé la mano de Cameron y lo ayudé. Volviendo a mirar al príncipe heredero, el emperador tenía 16 hijos, pero solo 5 llegaron a la edad adulta. El príncipe heredero era el hijo mayor legítimo. Por debajo de él estaban el tercer príncipe Jin, el sexto príncipe Nin, el noveno príncipe, el príncipe Cameron y el príncipe Shwa. El príncipe Shwa sospechaba que el envenenador era el príncipe Jin. De regreso había amortiguado el carruaje,
pero Cameron seguía insistiendo en no acostarse. Lo apoyé. Acostarse en este camino accidentado sería más cómodo. ¿Puedes apoyar la cabeza en mi regazo?, preguntó. ¿Te parece bien? Claro que debo hacerlo, respondí. Probablemente ya no lo soportaba, así que sin ser cortés apoyó la cabeza en mi regazo. Pero al hacerlo, la atmósfera en el vagón se volvió repentinamente algo delicada y mi estado de ánimo se complicó. Esposa. Él habló de repente. Le respondí: ¿qué pasa? ¿Te sientes incómodo en alguna parte? Me miró y yo lo miré. ¿Qué le gusta a mi esposa?, preguntó de repente. Me detuve ante esta pregunta. Colores, joyas. Enumeró muchas cosas. Le respondí con amabilidad: no me importan las cosas externas. Quizás me gustan los colores claros. En cuanto a la joyería, no me importa mucho, ya que no suelo usar mucha. En cuanto a la comida, no soy exigente. Mientras hablaba, me escuchaba atentamente con la mirada fija en mí. Su mirada me hacía sentir como si en sus ojos solo existiera yo, y solo yo. Así que tuve que evitar su mirada. Colores claros, repitió como si reflexionara sobre algo. Recuerdo que tengo varios rollos de tela de Jiangnan guardados. Seguro que te van a gustar, respondí sin dudarlo. Eso sería maravilloso. Habló con mucha calma. Pensé que eran telas comunes y corrientes, ya que durante años no había habido mujeres en su mansión. Pero cuando trajeron las telas, me llevé una verdadera sorpresa. 12 rollos de tela de varios colores claros, todos preciosos. Joyas desde oro hasta jade, desde elaboradas hasta elegantemente refinadas, llenaban un diván entero. Lo miré con asombro mientras él sonreía suavemente. Llevan tanto tiempo guardados. Qué bueno que estás aquí, por fin pueden ver la luz. No pude evitar reírme. Pensaba que Cameron no era rico, ya que no era un favorito ni tenía posición social, y vivía solo en las propiedades de la finca. Pero ahora parecía que su vida no carecía de nada. Antes de acostarme encontré un rollo de fina tela de Nanjing de mi dote para hacerle una túnica de otoño. Llevé la tela para buscarlo. Al salir del patio oí al eunuco Wang susurrar al otro lado del muro: que se lo digan a todas las tiendas. Esos 12 rollos de tela y joyas que la princesa consorte recibió esta tarde ya no se pueden vender. Si la princesa consorte descubre que son nuevos, te despellejará vivo. La voz del eunuco Wang era severa. Estaba ocupado y lo olvidé. Ahora me voy enseguida. El joven eunuco respondió con urgencia. La princesa consorte no sale, seguro que no lo descubrirá. El eunuco Wang no respondió, hizo una pausa y luego lo reprendió severamente. El trabajo debe ser más eficiente. Si te pego, te lo voy a dar muy duro. El joven eunuco rió nervioso. Maestro, no te enfades. Reconozco mi error. Luego ambos se fueron poco a poco. Me quedé allí intentando entender por qué Cameron me compraba cosas. ¿Fue porque sentía que me debía algo? Debió de ser porque no tenía buena salud y no podía darme hijos, así que se disculpó. Pero quería decirle que no me debía nada. Las emociones humanas son difíciles de predecir, así que si uno no espera, no se decepcionará. Y si uno no exige, no se disculpa. Aún así me quedé en el patio un buen rato sin saber por qué. Finalmente suspiré y decidí ir a buscarlo. Me pregunto si a Su Alteza le gusta este color azul. Le pregunté al llegar. Estaba acostado, pero se incorporó al ver la tela, con las cejas ligeramente arqueadas. Preguntó. Sí, respondí sin mencionar lo que acababa de oír, fingiendo no saber nada. Si a Su Alteza no le importa, quiero hacerle personalmente un conjunto de ropa. Hazlos yo mismo, volvió a preguntar. Asentí. Soy bastante bueno haciendo ropa. Antes solía ir de compras con la niñera para ganarme algo de dinero extra. No me importa en absoluto. Se levantó de la cama y se paró frente a mí, con las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Necesitas medidas? Dudé un momento. En realidad, no necesito medir.
Puedo conseguir las tallas de la ropa que tengo en la mansión. Espera un momento mientras voy a buscar una cinta métrica. Sonrió y respondió, gracias. Cuando regresé se había quitado la túnica exterior, solo llevaba una fina prenda interior, examinando cuidadosamente la tela. Su figura era hermosa. Aunque delgado, no parecía débil en absoluto, sino que tenía un porte erguido y digno. Retiré la mirada y seguí tomándole las medidas. ¿En qué está pensando Su Alteza?, pregunté. Ya llegó el otoño. Su voz tenía un deje de confusión. Me puse de puntillas para medirle los hombros mientras decía, así es. Aunque aún no es mediados de otoño. Las noches ya son un poco frías. Él asintió suavemente. Con razón sentí frío anoche. ¿Frío? ¿Te preparo mantas extra? Lo miré. Negó con la cabeza. Las mantas ya son bastante gruesas, pero demasiado pesadas. Me siento incómodo. Frunció el ceño y añadió con impotencia, no importa. Miré su cama. Las noches anteriores, cuando dormí con él, no noté que las mantas fueran finas. Quizás debido a su mala salud, su sensación era diferente. Pero el problema seguía sin resolverse. Si no quieres mantas adicionales, ¿puedo añadir otra capa de ropa de cama? Pregunté mientras lo rodeaba con los brazos para medirlo. Al levantar la vista, mis ojos se encontraron con los suyos, lo que me dio un vuelco el corazón. Me miró y sonrió con dulzura. Esa sonrisa parecía tener un profundo significado, lo que me hizo retroceder. Parecía no notar mi reacción, simplemente preguntó con suavidad, ¿cuántos días tardará en terminarse la ropa de mi esposa? Probablemente era solo mi intuición. Respondí, 3 días, ¿está bien? Sonrió y asintió. Sí. Entonces me voy. Descanse temprano, Su Alteza. Dije sujetando la tela y dirigiéndome a la puerta. Me acompañó hasta la entrada. La luz de la luna brillaba como la plata, muy hermosa. Me siguió afuera. Hace frío aquí afuera. Vuelve a tus aposentos y yo regreso enseguida. No me resfriaré. Caminó despacio. La docena de pasos nos tomó tan largos como siempre. Al llegar, aún no me sentía cómoda dejándolo regresar solo, así que lo acompañé de vuelta. Al regresar de repente me reí. Sentí que nuestra escolta de ida y vuelta fue algo ingenua, y solo ahora me di cuenta. Cuando terminó la ropa, Cameron se la puso de inmediato. Hace un poco de calor hoy. Le pregunté si deberíamos cambiarnos a algo más ligero. Respondió, tengo miedo al frío. Este grosor es perfecto. Alisó el Clyde frente al espejo. Las manos de mi esposa son realmente hábiles. Por un momento no supe qué responder. Se inclinó ligeramente acercándome la mirada y preguntó, ¿mi esposa se encuentra mal? Negué con la cabeza y le serví té cambiando de tema. He oído que Su Majestad ha recibido a un practicante místico. Este hombre sabe calcular y hacer alquimia. Dicen que es un invitado extranjero. Él respondió, me pregunto cuánto talento tiene. Aún no lo he oído. Creo que los practicantes místicos suelen ser muy misteriosos. Su Majestad solo tiene 46 años y ya empieza a cultivar la inmortalidad y a practicar el taoísmo. Dije, para el festival de mediados de otoño, Cameron aún llevaba la ropa que le hice. Entramos al palacio. El príncipe heredero no estaba allí. Su Majestad conversaba con el príncipe Jin y la maestra Mai. El príncipe Jin, como era natural, desconfiaba, así que hablar con él requería andarse con rodeos. El maestro Mai fue recomendado por el príncipe Jin. De regreso no vi al príncipe Nin. Era evidente que no le temía. El príncipe Jin no está actuando con prudencia en este asunto. Comenté con indiferencia, pero Cameron estaba muy interesado. Me preguntó, ¿por qué dices eso? Estaba sirviéndote e hice una pausa, sonriendo, mientras preguntaba, ¿puedo hablar con franqueza? Asintió. Somos solo nosotros dos, claro que puedes. Sonreí levemente y dije,
en realidad, desde mi punto de vista, el mejor acuerdo para la maestra Mai es contigo. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿qué quieres decir? Continué, supongo que la maestra Mai y tú sois viejos amigos. Tú organizaste una reunión con el príncipe Jin. Entonces el príncipe Jin lo recomendó a su majestad. De esta manera, el príncipe Jin se gana el favor y se fortalece, pudiendo enfrentarse al príncipe heredero en igualdad de condiciones. Cameron dejó de beber su té mirándome sorprendido con asombro en sus ojos. Dos tigres peleando, uno seguramente saldrá herido. Sea cual sea el resultado, todo es para ti. Después de hablar, le sonreí suavemente. Curiosamente me miró fijamente. Este beneficio no es pequeño. Asentí. Pero sé que no tienes energía para esos asuntos, y que no te interesan las políticas de la corte. Solo hablo con naturalidad, Su Alteza puede tomarlo a broma. ¿De dónde surgieron esas ideas? Preguntó. No solo porque no creía que hablara descontroladamente, sino porque demostraba admiración sin disimulo. Me quedé un poco sorprendido y avergonzado. No entiendo nada de política cortesana, solo pienso al azar. Cameron sonrió y negó con la cabeza. De verdad que tienes mucha perspicacia. Me quedé atónito y de repente sentí una extraña sensación en el corazón. No podría decir qué era, pero esa sensación se hizo más clara. El príncipe Jin disfruta incansablemente de sus planes. Claro que a estas alturas, incluso si quisiera retirarse, las fuerzas externas de la corte no le darían esa oportunidad. Cameron bebió su té con la mirada baja y un tono despreocupado, lo que dificultaba adivinar su significado. Lo que quieres decir es que aunque le recomendó abiertamente al maestro Ma a su majestad, no le tiene miedo. Reflexioné sobre el significado de sus palabras. El príncipe Jin tiene suficiente poder, en esencia, no teme ser descubierto. Cameron asintió levemente con aspecto satisfecho. Mi esposa es realmente inteligente. Negué con la cabeza y reí. Su Alteza no deja de elogiarme, lo que me inquieta. Rió levemente acercándose de repente y preguntando en voz baja, si tuviera planes, ¿tendría miedo mi esposa? Me sobresalté y el corazón me latía con fuerza. Al principio pensé que sus palabras eran ciertas, pero al reflexionar sobre ello, estos últimos meses había estado a mi lado, casi sin separarse. ¿De dónde sacaría tiempo para maquinaciones? Respiré aliviada y reí. ¿Qué hay que temer? Si quieres hacerlo, hazlo. Ganar y superar a 10,000 personas, perder y, como mucho, no es nada. Cameron me miró fijamente, levantando de repente la mano para tocarme la cabeza con suavidad, y dijo con dulzura, mi esposa es una auténtica heroína entre las mujeres. Me sorprendí y luego reí con él. Durante los meses que vivimos juntos, Cameron y yo tuvimos una gran armonía. Desde asuntos domésticos, granjas y tiendas, hasta conspiraciones judiciales, todo se convertía en nuestro tema de conversación. A menudo pensaba que si su salud hubiera mejorado, podríamos seguir viviendo así. Aunque no tan tranquilo y cómodo como cuando conservaba la virtud de mi viuda, seguía siendo muy bueno. El asunto con el maestro Ma en la corte difería un poco de mis ideas, pero el desarrollo se ajustó a mis predicciones. Su Majestad le dio el mando militar en la frontera norte al general Qin. ¿No era tío del príncipe Jin? Unos días después, durante la cena, el eunuco Wang mencionó indignado los asuntos de la corte. Su Majestad ahora solo estudia artes inmortales con el maestro Ma todo el día. Se podría decir que Su Majestad favorece infinitamente al maestro Ma y al príncipe Jin. Arqueé una ceja y miré a Cameron. Me estaba sirviendo sopa, sonriendo. ¿Qué quiere decir mi esposa? Dilo. Sonreí y dije que si nuestra familia no participa en la política de la corte, debemos mantener la neutralidad para evitar que el ganador nos ajuste cuentas más tarde. Arqueó una ceja y la sonrisa se extendió a las comisuras de sus ojos. No entendía por qué estaba tan contento, así que dije, entonces escuchemos a mi esposa. Ese día, mientras Cameron y yo jugábamos al ajedrez en la mansión, el príncipe heredero llegó de repente sin invitación. El príncipe heredero observó nuestra partida con envidia. El noveno hermano es realmente tranquilo, una partida de ajedrez que dura 1 hora entera.
Cameron fingió no entender lo que quería decir el príncipe heredero y preguntó con inocencia: «Hermano mayor, ¿sabes cómo resolver esta difícil situación?». El príncipe heredero hizo un gesto con la mano y sonrió amargamente. «No tengo el mismo tiempo libre que tú. Vine porque tengo algo que preguntarte». El príncipe heredero apartó a Cameron para hablar, pero este parecía reacio a irse, y luego dijo: «¿Por qué no hablamos aquí? La princesa consorte no es una forastera». El príncipe heredero frunció el ceño y me miró. Al ver que no tenía intención de irme, tuvo que sentarse y hablar con franqueza. «Últimamente veo que has mejorado mucho. Todo gracias a los buenos cuidados de la princesa consorte». Cameron, como era de esperar, continuó las palabras del príncipe heredero, elogiándome oportunamente. Por supuesto que entendí lo que quería decir, así que sonreí y dije: «Su Alteza me alaba demasiado. Solo cumplo con mi deber». El príncipe heredero frunció aún más el ceño. «La frontera norte lleva 10 días con nieve continua. El peligro de avalancha es inminente. Noveno hermano, esto es un asunto importante. No confío en nadie más. Por favor, haz el viaje». Cameron señaló mi jugada de ajedrez y dijo: «Esposa, quiero cambiar mi jugada». Mientras hablaba, recogió su torre. Le di una palmadita suave en la mano. «No puedes cambiar de jugada. Baja la torre rápidamente», dijo. «Solo un movimiento». Respondí: «Ni un solo movimiento está permitido». Dijo a regañadientes: está bien, haré caso a mi esposa». Tuvo que volver a colocar la pieza de ajedrez en su sitio, luego levantó la vista y le preguntó al príncipe heredero: «¿Qué decías, hermano mayor?». El príncipe heredero se levantó bruscamente con irritación. «Mira en qué te has convertido. Antes, cuando tu salud era mala, naturalmente necesitabas descansar. Pero ahora que estás más sana, sigues sin preocuparte por asuntos importantes. Todos los forasteros dicen que es gracias a la princesa consorte que tu salud ha mejorado gradualmente. Pero creo que deberían expulsar a esta princesa consorte. Noveno hermano, la belleza es dañina. Es una calamidad». Arqueé una ceja. Así que, desde fuera, yo era alguien que usaba la belleza para hechizar a Cameron. Esta perspectiva era realmente novedosa. Nunca lo había oído. No me causó ningún sentimiento, pero el rostro de Cameron se ensombreció. Dijo fríamente: «Hermano mayor, si no tienes nada más, por favor, vete. No me encuentro bien de salud. Es un inconveniente despedirte». El príncipe heredero parece haber aguantado demasiado. Lo señaló con enojo y luego se giró para señalarme a mí. «Eres una esposa insensata». Inesperadamente Cameron volcó el tablero y ordenó con frialdad: «Que alguien acompañe al príncipe heredero a la salida». Quizás el príncipe heredero nunca había visto a Cameron tan enfadado y estaba realmente conmocionado. Tras la partida, Cameron permaneció sentado en silencio, sujetando firmemente una pieza de ajedrez, sin decir palabra durante un buen rato. Pero a su alrededor irradiaba una fuerza fría que nunca antes había visto. Al llevarle la medicina a Cameron, el eunuco Wan dijo: «Este viejo sirviente ya es mayor, mis extremidades no son ágiles. Si la derramo accidentalmente, ¿no sería una lástima?». El eunuco Wang me habló con seriedad, diciendo que cada porción de esta medicina era extremadamente valiosa. Sería más apropiado que la princesa consorte la entregara personalmente. No podía creer esas palabras. Si no era Nani, aún había jóvenes sirvientas en mi habitación. Entregar medicinas era algo que no podía delegar. Además, ¿qué hay del envenenamiento de antes? ¿No lo recuerdas? El eunuco Wan respondió: «Por favor, no digas más. Déjame entregártelo». Suspiré y asentí. «Bien, me voy». Pensé que si ya llevaba tanto tiempo dándome la lata, debía de ser muy holgazán. Si necesitaba entregar medicinas al estudio o incluso al Palacio Imperial, probablemente ya lo habría hecho hace mucho. Llamé a la puerta y entré. Vi a Cameron sentado en su escritorio tallando un sello. Me miró con una sonrisa. «Ah, ya has venido». No quería venir, pero no soporté las amenazas del eunuco Wang,
así que tuve que llevarle a Su Alteza la medicina para que la bebiera mientras estaba caliente. Él asintió sin levantar la vista y dijo: «Tengo las manos sucias». «Déjala ahí». Fruncí el ceño al ver el polvo de piedra de su talla esparcido por todo el escritorio. Si caía en la medicina, se contaminaría. Me miró con dificultad. Le pregunté con vacilación: «¿Qué tal si te lavas las manos primero?». Negó con la cabeza. «Antes de terminar este sello, no se puede mojar». «Un sello de piedra no se puede mojar». No entendí y no me atreví a hablar sin pensar. «Entonces déjame alimentarte». ¿De verdad me está obligando a darle medicina? Disculpa la molestia. Se giró hacia mí expectante. Me quedé atónita. Sentí una profunda sorpresa en el corazón, sintiendo que Cameron se estaba volviendo cada vez más extraño. Le di una cucharada de medicina, se la bebió obedientemente y me sonrió. Le pregunté: «¿Es dulce? ¿Por qué sonríes tan feliz?». «Muy dulce». Curvó los labios con los ojos entrecerrados, visiblemente muy feliz. No entendía cómo tomar medicina podía hacerlo tan feliz. «Después de que Su Alteza termine la medicina, debería descansar temprano». Hizo un gesto de asentimiento sin entusiasmo, tomó otro sorbo de medicina y señaló el sello. «¿Le gusta a mi esposa esta piedra de sangre?». La miré brevemente y la encontré común y corriente sin ningún sentimiento especial. Aún así accedí a sus deseos y le respondí: «Me gusta». Se alegró aún más. Cuando dejé el tazón, preparándome para irme, le dio una palmadita a la silla que tenía a su lado y dijo: «Esposa, siéntate aquí y ayúdame a sujetar las cosas». «Está bien. Tengo las manos demasiado ocupadas, no puedo hacerlo yo sola». Respondí: «Aún tengo trabajo sin terminar en mis manos». Los objetos estaban justo a su lado, ¿cómo no iba a ser capaz de hacerlo él mismo? Me senté a su lado con la mente en blanco y lo miré. Cameron, hiciera lo que hiciera, era tan natural como el agua y las nubes, haciendo que los demás se sintieran cómodos. Seguía siendo un caballero amable y recto. Pero sus palabras iban en aumento. ¿Desde cuándo no me había dado cuenta? Hoy lo entendí de verdad. Todos los años hay una cacería de invierno. Pero esta era la primera vez que Cameron participaba. El coto de caza de South Mountain no estaba lejos, viajamos un día y llegamos al atardecer. El palacio temporal no era muy grande, pero al llegar, tuve dificultades porque el patio que nos habían preparado era muy pequeño y solo tenía una habitación formal. Tuve que dormir en la tumbona. Al caer la noche el palacio temporal era muy ruidoso. Cenamos con su majestad y disfrutamos cantando y bailando. Cuando regresamos, era casi medianoche. Cameron se acurrucó en su manta, temblando sin parar. Me incorporé, lo miré y le pregunté: «Su Alteza, ¿tiene frío?». Frunció el ceño y respondió: «Mi esposa no tiene frío». Era evidente que tenía mucho frío. Estaba a punto de decir que no tenía frío, pero, según mi interpretación de Cameron, seguramente tenía más que decir. De hecho, dijo: «Esposa, si no te importa, podríamos compartir 2 capas de mantas, así estaríamos un poco más abrigados». Sonrió suavemente. «Si no, me temo que tendré que soportar la enfermedad un día más». Sin darme cuenta, me froté las cejas y acerqué mi manta a él. Cameron se estaba volviendo cada vez más extraño. Cuando nos acostamos uno al lado del otro, sentí que la persona a mi lado estaba muy cálida. La noche era densa y oscura, solo él estaba cerca, su suave respiración resonando en mi oído. Me giré dándole la espalda. «¿Mi esposa está más abrigada?», preguntó con dulzura. Respondí: «Nunca he sentido frío desde el principio». Le pregunté: «¿Cómo se siente Su Alteza?». Respondió suavemente: «Mucho más cálido. Gracias a que mi esposa está aquí». Me froté las cejas de nuevo, sintiendo que ya no podía soportarlo más. Me volví para mirarlo. «Su Alteza, ¿quiere que le dé un heredero?». «En estos 5 meses mi corazón no ha cambiado. Si estás de acuerdo, estoy dispuesto a tener hijos contigo». Me miró fijamente, recorriendo cada detalle de mi rostro. Después de un largo rato, tosió levemente 2 veces y dijo:
Si aguanto hasta el próximo verano, hablaré de esto con mi esposa. ¿Está bien? Faltaban 7 meses para el próximo verano. Asentí, pero estaba desconcertada. Si no quería que yo le diera hijos, ¿por qué se comportaba tan raro? Dormir. Me dio una suave palmadita en la espalda, haciéndome detenerme. Solo entonces me di cuenta de que su mano había salido de debajo de la manta para abrazarme. Así está más caliente. Dijo suavemente y luego cerró los ojos. Esposa, duerme. Mañana tenemos que madrugar. Fruncí el ceño pero también cerré los ojos para dormir. A la mañana siguiente al despertar, seguía en sus brazos. Después de lavarme la cara, él se despertó, me miró con una sonrisa y me preguntó, ¿cuándo despertó mi esposa? ¿Dormiste bien? Respondí, dormí bien. ¿Y qué hay de Su Alteza? ¿No estaba acostumbrado? Respondió, no, dormí profundamente. Lo miré a los ojos con ligeras ojeras y arqueé una ceja ligeramente. Por la mañana, todos salieron juntos a cazar. Los príncipes y nobles de la familia imperial se reunieron en pleno. Sonó la campana. El príncipe heredero y el príncipe Jin lideraron un equipo cada uno y se separaron para entrar en los terrenos de caza. Estaba sentado en la tienda tomando té. Cameron asaba castañas atentamente para mí. Acababa de comerme una cuando, de repente, alguien lo llamó desde afuera. Inmediatamente después, se levantó la cortina de la tienda y entró una joven radiante. Esta joven, de unos 17 o 18 años, vestía un traje de montar rojo brillante, el cabello recogido en alto y látigo en mano. Al entrar, parecía una flor fresca en plena floración. Noveno hermano. Blandió el látigo con fuerza y se sentó frente a nosotros, arqueando las cejas y hablando con energía. ¡Qué vivaz! Ya he vuelto. Cameron la miró y sonrió con dulzura. La joven acercó una silla para sentarse junto a Cameron, cogiéndolo del brazo. ¡Qué bueno que no te moriste! Esta vez traje ginseng milenario. El médico dijo que es mejor que lo uses. Cameron le apartó la mano con suavidad y se giró para presentármela. Esposa, esta es la princesa Siena Son de la prefectura de Huainan. Así que ella era Siena Son. La prefectura de Huainan había recibido la nobleza para Brinneret durante la época del emperador Dezong, y esta ya era la tercera generación. Siena Son creció en la capital desde pequeña y conoció íntimamente a muchos príncipes. Incluso corrían rumores de que podría convertirse en la princesa consorte del príncipe Sua o del príncipe Nin. Pero nunca había oído que tuviera una relación cercana con Cameron. Tras la presentación, Siena Son me miró con sus largas y heroicas cejas levantadas, y de repente me señaló y le preguntó a Cameron, ¿es esta la persona que regañó al abad del templo Fawa aquel día? Cameron respondió en voz baja, no te equivocas. Me sorprendí un poco porque se había reprendido a alguien en el templo Fawa. Después del festival de los faroles de este año, fui al templo a echar aceite a la lámpara de mi madre, pero inesperadamente alguien la apagó. En ese momento me enojé y critiqué al abad durante mucho tiempo. Finalmente el abad tuvo que disculparse, pero ya no eché más aceite. ¿Habría alguien más en el templo ese día? Siena Son lo pensó pero no estaba segura, así que no lo mencionó más y se volvió para abrazar a Cameron. Noveno hermano, vamos de caza. Cameron se levantó y le sirvió una taza de té, diciéndole que la tomara. Quise reír, pero bajé la cabeza para comer castañas. Siena Son quiso tirar de la mano de Cameron, pero como ya sostenía la taza de té, no pudo moverse. Mi habilidad con la espada ha mejorado mucho. Cameron me miró. Sonreí levemente y dije, ya que la princesa es tan amable, Su Alteza debería irse. De repente Cameron se acercó a mi oído y susurró, hoy hace mucho viento, todavía estoy enfermo, ¿cómo puedes dejarme ir? Lo miré. Él asintió con seriedad. Reí suavemente. En ese momento parecía un niño que no quería salir y me obligaba a negarme. Tuve que volverme hacia Siena Son y decirle, gracias por tu amabilidad, princesa, pero mi príncipe está enfermo y no conviene salir con el viento, mejor lo haremos otro día. Siena Son miró a Cameron sorprendida. Noveno hermano, escucha a tu esposa. Yo escucho a la mía,
dijo Cameron con una sonrisa. Parecía disfrutar mucho que lo controlara. Noveno hermano, has cambiado desde que te casaste. Siena frunció el ceño. No eras así antes. Cameron parecía no entender el significado de sus palabras, aunque seguía compartiendo su experiencia. Tú también deberías casarte pronto. Es diferente después del matrimonio. Siena me miró, luego a Cameron, dejó la taza de té y se fue. Mordí una castaña y sonreí, mirando a Cameron. Su Alteza, ¿por qué era necesario? Salir es aburrido. Quedarme aquí calentándome junto al fuego con mi esposa, es más cómodo. Cameron habló con indiferencia. Sonreí e incliné la cabeza para mirarlo. Jugaba distraídamente con su manga, su voz parecía venir de lejos con un toque de ilusión e incertidumbre. ¿Por qué mi esposa accedió tan rápido? ¿No debería haber accedido yo? Si ya lo sé, luego sabré qué hacer. Me miró largo rato y suspiró con aspecto de nuevo triste. Su Alteza. El eunuco Wang entró hablando en voz baja. Al lado del príncipe heredero le faltan 2 personas. Su Majestad les ordena que completen el grupo. Pregunté sorprendido, ordenándole a Su Alteza que se fuera. El eunuco Wang asintió con seriedad. Sackley, es un decreto verbal, una orden imperial. Si debo ir, iré. Cameron me dio una castaña caliente y dijo, esposa, no te preocupes. Regresaré pronto. Pero yo seguía preocupado por él, diciendo que no era bueno montando ni con el arco. En el profundo bosque cubierto de nieve blanca, los peligros acechaban por doquier. ¿Mi esposa está preocupada por mí?, preguntó de repente. Naturalmente yo estaba preocupado por él. ¿Qué pregunta tan extraña? Sonrió y me pidió que consiguiera más gente para acompañarlo. Asentí y le di instrucciones. Me miró antes de salir. Cameron se fue a la hora Chen. Después de 3 guardias y de que el cielo oscureciera gradualmente, se oyó el sonido de cascos de caballo. Era el príncipe Jin y los demás que regresaban. Pero el príncipe heredero y Su Alteza seguían desaparecidos. Le pregunté al eunuco Wang, ¿han enviado gente a buscar? El eunuco Wang miró al cielo y habló en voz baja. Ya enviamos gente a buscar. Pero parece que va a nevar fuerte. Media guardia después, aún no habían regresado, pero la nieve se espesaba cada vez más, dificultando la visibilidad. Todo el cielo y la tierra parecían cubiertos por una densa cortina. Los buscadores regresaron una vez y luego llevaron a más gente a continuar. Siena vino a preguntarme por qué no lo detuviste. Respondí que las órdenes imperiales son difíciles de desobedecer. De verdad, si algo le pasa, tendrás que vivir viuda de por vida. Siena pateó el suelo con rabia. Negué con la cabeza, irme sería inútil. Si se perdía en el bosque solo añadiría más problemas. Pero en mi corazón aún sentía arrepentimiento. Debería haberlo detenido. Fue realmente extraño que Su Majestad dejara ir a Cameron. ¿Acaso Su Majestad querría aprovechar esta oportunidad para que los hermanos se demostraran amor fraternal, haciendo que Cameron ayudara al príncipe heredero a reprimir al príncipe Jin? Esto fue realmente irrazonable. Te trata tan bien, pero eres tan cruel. Siena chasqueó el látigo con furia y se adentró en el bosque. Una guardia después, la llevaron de vuelta con el cuerpo cubierto de sangre. Se había topado con un oso en el bosque y fue atacada en la espalda. Dijeron que su piel estaba destrozada. Si el equipo de búsqueda no la hubiera encontrado a tiempo, habría sido difícil salvarla. Me quedé afuera, mirando hacia el bosque negro y profundo, sin un solo sonido. El frío cortaba como cuchillos, y quedarse quieto sin hacer nada ya era insoportablemente incómodo. El tiempo pasaba poco a poco y seguían sin noticias de ellos. La mansión del príncipe heredero había enviado a mucha gente a buscarlos. Incluso el príncipe Jin guió a la gente de vuelta al bosque. Su Majestad, furioso, dijo que movilizaría tropas. Le pregunté al eunuco Wang si teníamos a alguien más a quien recurrir. El eunuco Wang respondió que no. ¿Quiere irse la princesa consorte? Lo pensé y dije, olvídalo, esperaré aquí.
El eunuco Wang asintió, decepcionado. Esa noche me acurruqué junto a la chimenea. A medianoche soñé que encontraba a Cameron en la nieve, cubierto de sangre, sonriendo y disculpándose. La escena cambió, me había convertido en una viuda sentada en un patio tranquilo y vacío. Pero esta vez no había sol, solo una nieve que caía sin parar. Cuando desperté ya había amanecido. Mi corazón se preocupó aún más. El eunuco Wang entró trayendo consigo un aire frío. Me levanté y pregunté, los encontré. El rostro del eunuco Wang estaba sombrío mientras asentía. Pregunté, ¿cómo están? El eunuco Wang habló en voz baja, el príncipe heredero ha muerto, sentí un golpe en mi mente. Pregunté más, ¿y su Alteza? El eunuco Wang respondió, su Alteza regresó con apenas un suspiro. Ante esto el eunuco Wang rompió a llorar. Los médicos lo estaban atendiendo. Corrí a la habitación de al lado, dentro había muchos médicos. Su Majestad caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, angustiado. Su cabello negro de ayer se había vuelto gris. Estaban haciendo todo lo posible por atender a Cameron. El príncipe heredero había muerto. 10 personas lo acompañaban. Exceptuando a Cameron, todos habían perdido la vida. Su Majestad rugió, ¿cómo está? El director del Hospital Imperial se arrodilló de inmediato con la voz temblorosa. El cuerpo de Su Alteza ya estaba débil. Ahora, con 2 heridas de espada y congelado toda la noche, me temo que será difícil superar esta crisis. Me dio un vuelco el corazón. Al día siguiente la procesión imperial regresó al palacio, trayendo el cadáver del príncipe heredero y al príncipe Jin, quien se encontraba en coma. Investigaban quién había asesinado al príncipe heredero y a Su Alteza. Pero esas cosas no me importaban. Todos los días trasladaba todo el trabajo a su habitación. Sin importar el resultado, tenía que proteger la mansión del príncipe del caos. El eunuco Wang habló en voz baja, Su señoría, el señor Han ha llegado. Fui a ver a mi padre. Estaba muy preocupado, pero aún conservaba su dignidad. Junto a mi padre estaba Nathan Son, con su túnica oficial, mirándome con firmeza. Mi padre me preguntó por el estado de Cameron. Le conté todo. Papá dijo, vine hoy porque necesito que hagas algo. Papá le indicó a Nathan que saliera a hacer guardia. Respondí en voz baja, padre, habla, por favor. Padre preguntó, ¿sabes cómo cambiará la situación de la corte ahora que el príncipe heredero acaba de morir? Guardé silencio sabiendo que padre no necesitaba mi respuesta. Padre habló en voz baja. Ahora mucha gente sospecha que el príncipe Jin mató al príncipe heredero, pero no fue él quien lo hizo. Pregunté sorprendido, ¿y entonces cómo? Mi padre dijo que ahora mismo hay algo que debes hacer. Si lo logras, mi padre te llevará personalmente a Hangnam. Tu familia materna se ha mudado allí. Con tu abuela y tu tío protegiéndote, sin duda vivirás más tranquilo que en la capital. Así que mi familia materna se fue a Hangnam. Durante todos estos años, mi padre no había revelado ni una palabra. Todavía recuerdo que, cuando tenía unos 5 o 6 años, mi tío me abrazó y lloró un buen rato. Antes de irse, me dio en secreto un billete de plata de 500 taels y me dijo que lo cosiera dentro de mi ropa. Ese dinero nos ayudó a mi niñera y a mí a sobrevivir esos años sin pasar hambre. Si alguien en este mundo todavía me preocupaba, solo mi abuela y mi tío. Pregunté, ¿qué quiere mi padre que haga? Me dio una carta y me dijo, llévala al palacio y entrégasela a su majestad. Di que la encontraron en el estudio de Su Alteza y pídele que haga justicia. No necesité abrir la carta para saber qué contenía. Debía de tratarse de alguien que falsificó la letra del príncipe Nin en una carta a Cameron, conspirando para perjudicar al príncipe heredero durante la cacería invernal. En resumen, mi padre quería que usara esta carta para acusar al príncipe Nin de culpable, así que mi padre se puso del lado del príncipe Jin. Hice una pausa y pregunté, ¿acaso papá no siempre apoyó al príncipe heredero? Papá me interrumpió, el príncipe heredero se ha ido. La gente debe saber adaptarse a los nuevos tiempos, es una transformación sutil. Respondí con suavidad, lo pensaré y le daré una respuesta a papá mañana. El rostro de mi padre era severo.
Tu tío ha sido despojado de su cargo durante 20 años. Si ayudas al príncipe Jin, él ayudará a tu tío a recuperar su posición. Pero si eres terco, nadie podrá ayudarte. Padre parecía muy serio, sus palabras eran contundentes. Padre se fue. Natanson retrocedió unos pasos, suspiró y dijo con dulzura: primo, deberías escuchar a mi tío. No te hará daño si vas a Jiangnan. Yo seguiré allí. Levanté la mano para interrumpirlo, indicándole que se fuera. Se apresuró a decir: la vida o la muerte de Su Alteza es solo cuestión de unos días. Debe prepararse con antelación y tomar una decisión pronto. Un pájaro sabio elige su rama. Eres inteligente, lo entiendes. De hecho, Nathan sabía que siempre quise encontrar a mi tío. Pero aún así le hice señas para que se fuera. Sabía a qué me enfrentaba. Si Cameron no sobrevivía, la muerte del príncipe heredero quedaría sin resolver. Por mucho que la facción del príncipe Jin causara caos, sin pruebas claras, su majestad no se atrevería a matar a otro hijo. En última instancia, la lucha sería entre el príncipe Jin y el príncipe Nin. El príncipe Nin podía tener talento, pero sin duda no podía enfrentarse al príncipe Jin. Y yo, me había negado a ayudar al príncipe Jin. Al abrir los ojos, mi primera mirada se cruzó con la familiar mirada de Cameron. Levantó con suavidad una esquina de la manta, invitándome: esposa, hace frío, ven a dormir aquí. Al oír su voz, no pude evitar conmoverme, sintiendo un escozor en la nariz. Ajusté rápidamente la lámpara y en mi corazón, la amarga tristeza se disipó poco a poco. Sonreí y pregunté: ¿no necesita Su Alteza llamar al médico? Él sonrió con dulzura y respondió: con mi esposa aquí, no necesito a nadie. Él era el paciente, todo lo que decía era correcto. Solo podía acostarme a su lado. Él yacía de lado, mirándome fijamente. En esos ojos brillaba una alegría incontenible. Le pregunté: Su Alteza, ¿es feliz por haber escapado de una gran calamidad? ¿Por haber sobrevivido a la tribulación sin morir? Él respondió suavemente: no, soy feliz porque al despertar, había una lámpara junto a la cama y tú estabas en la habitación. Le ajusté la manta. Últimamente has pasado por muchas dificultades. Levantó la mano para ajustarme la manta y su mirada se posó en la ropa terminada que había confeccionado. No es difícil. Poder usar esta ropa, todo vale la pena. Pensé que esta ropa sí que se podía teñir. Después de todo, seguía vivo. Su vida era preciosa. Simplemente me miró y sonrió con dulzura, su mirada suave como la luz de la luna tras la ventana. En realidad, tenía muchas cosas que preguntarle. Por ejemplo, qué pasó esa noche de caza o a qué debía prestar atención al entrar al palacio mañana. Pero por alguna razón, me quedé dormido. Quizás su mirada era demasiado tierna, o quizás porque la manta estaba demasiado caliente. Dormir. Me dio unas palmaditas suaves. Esa fue la última voz que oí antes de quedarme dormido. Dormí una noche sin sueños, un sueño muy profundo. Temprano a la mañana siguiente, Cameron entró en el palacio. Esta vez no me dejó acompañarlo. No entendí lo que dijo, pero el caso de haberle hecho daño al príncipe heredero se convirtió en un caso sin cabeza. Lo que me sorprendió aún más fue que la emperatriz abrazó a Cameron y lloró. Hay que saber que en los últimos 20 años, la emperatriz nunca se había preocupado por él. Después del almuerzo, Cameron regresó en una silla, trayendo muchas recompensas y valiosas medicinas. Al cerrarse la puerta, le pregunté: ¿la emperatriz ha perdido al príncipe heredero? ¿Planea cultivarte? Si uno realmente quisiera enfrentarse a otros, aliarse con la emperatriz naturalmente brindaría más posibilidades de victoria. Pero el futuro albergaba innumerables peligros. Y lo más importante, pensé que ahora no era el momento más adecuado. Mejor dejar que el príncipe Jin y el príncipe Nin peleen primero. Además, lejos de la corte, aún estaba el príncipe Swa esperando su oportunidad. Cameron dejó su taza de té y se giró para mirarme, diciendo: esos son sus pensamientos, no tengo nada que ver. Estoy débil. Solo quiero quedarme en casa con mi esposa. Habló con sinceridad. Señalé la ropa que había teñido por la mañana. ¿Le gustan estos colores a Su Alteza?
Había teñido toda la ropa de diferentes colores. Estaba colgada en el patio, brillante y llena de vida. Cameron se sorprendió y luego se rió con ganas. ¡Qué bonito! Mi esposa se ha esforzado mucho. Gracias, Su Alteza, por regalarme ropa tan bonita. Respondí, intentando contener la risa. Cameron rió aún más alegremente. Por la tarde mi padre vino a buscarme. Pero no lo encontré. Al día siguiente la familia envió una carta diciendo que la señora Zhang estaba enferma y me pedía que regresara. Pero Su Alteza también estaba enfermo y faltaban personas en la casa. Solo pude enviar 2 cajas de pasteles de osmanto comprados en la calle, para el mayordomo, para saludar a mi madrastra. La expresión del mayordomo cambió varias veces antes de marcharse rápidamente. Cameron me tomó la mano para calentarla. ¿Por qué no había vuelto mi esposa? No valía la pena. Respondí con indiferencia. Cameron se quedó atónito, inclinándose para preguntar, ¿y yo qué? Lo miré. No quería tener hijos conmigo, pero cada vez me quería más. De verdad que no entendía sus intenciones. Me dijo con dulzura, ¿de verdad tu cuerpo no lo aguanta? Pero en cuanto a los niños, decidí no volver a preguntar. Durante la cena, Cameron preguntó de repente, ¿mi esposa quiere ir a Jiangnan? Lo miré sorprendido. Sé que tu familia materna está allí. Dijo. Cameron habló con solemnidad, si quieres ir, iré contigo. No le pregunté cómo sabía que quería encontrar a mi tío, simplemente apreté los palillos con fuerza y le pregunté con seriedad, Su Alteza no bromea. Sonrió levemente y respondió, ¿cómo podría bromear sobre los asuntos de mi esposa? Asentí levemente y dije, quiero ir. Me dio una palmadita en la cabeza y dijo, de acuerdo, iremos a Jiangnan, y también para que yo, este novio feo, conozca a tu familia materna. Lo miré. Para marzo en la corte el príncipe Nin y el príncipe Jin se enfrentaban sin cesar. El príncipe Nin, con la ayuda de la facción de la emperatriz, lo puso repetidamente en situaciones peligrosas. Mientras se encontraban en un punto muerto, Cameron y yo fuimos tranquilamente a Jiangnan. La primavera en Jiangnan era absolutamente hermosa. El barco se deslizaba suavemente por el río. Hierba verde en ambas orillas, la sombra de los árboles proporcionaba una fresca sombra, completamente diferente a la primavera del norte. A principios de abril me reuní con mi abuela y mi tío. Sin poder contener las lágrimas, mi abuela me llevó a su habitación y me entregó la dote que había preparado desde joven, pero no esperaba que me casara tan apresuradamente sin tiempo para entregarlos. Me dijo con sinceridad, Su Alteza te trata muy bien. Vivir feliz con él. Asentí con un nudo en la garganta. Mi tío y mis primos respetaban profundamente a Cameron. Recorrimos muchos lugares. Fueron los meses más tranquilos y felices de mi vida. En mayo, regresamos a la capital. De regreso sin nada que hacer, le hice ropa a Cameron. Él sonrió y me dijo, descansa un poco, tengo suficiente ropa. Trabajé entre risas, Su Alteza me ha dado una gran gracia. No sé cómo pagarlo, solo hago lo que está a mi alcance. Suspiró, sacó papel y tinta para dibujar mi retrato. Sonrió y dijo, mi esposa me ha dado una gran gracia. Tampoco sé cómo pagarte, solo puedo dibujarte un retrato. Pero su pintura nos mostraba sentados juntos en el barco, admirando el paisaje. Nuestras 2 figuras ocultas en la belleza del paisaje, ligeras como la niebla, con un cariño profundo y sentimientos íntimos inseparables. Los días transcurrieron en silencio, tan rápido que no pude reaccionar antes de que llegara el invierno de repente. Afuera empezó a nevar. Justo cuando estábamos a punto de llegar a la capital, nos llegó la noticia. El príncipe Nin había resultado gravemente herido, se desconocía su vida o muerte. El eunuco Wang dijo que corrían rumores de que la gente del príncipe Shua lo había hecho. Me asomé a la ventana con entusiasmo, observando cómo la nieve caía sobre el agua. Al oír esto me detuve y tiré una piedra al agua. La calma se agitó de inmediato. El dominio del alma del príncipe Jin comenzó oficialmente. Nathan Son y mi segunda hermana se casaron. No fueron exiliados a Jiangnan, sino que permanecieron como oficiales de 4º rango.
Dada su edad y capacidad, este fue un ascenso significativo. Su padre fue ascendido a gobernador de la capital y gran tutor del príncipe heredero. En algún momento desconocido comenzaron a correr rumores de que Cameron no podía cumplir con sus deberes matrimoniales, razón por la cual, 1 año y medio después de casarse, aún no tenía hijos. Los rumores se extendieron cada vez más, pero la mansión del príncipe Jin permaneció en paz como siempre. Mi segunda hermana, al enterarse de mi regreso, vino a visitarme personalmente, trayendo 2 cajas de pasteles de osmanto. Mientras recorría la mansión, sonrió burlonamente. Así que la mansión del príncipe Jin es tan vieja y desgastada. Incluso este tocador está roto. ¿Por qué mi hermana todavía lo usa?, respondí con severidad. Ya me he acostumbrado. ¿Quiere mi hermana darme uno nuevo? La cara de la segunda hermana se endureció un poco. Bebió un sorbo de té y cambió de tema. Las telas de mi hermana también son del año pasado. Cuando fuiste a Jiangnan, ¿por qué no compraste un montón de telas? Solo estabas concentrada en el romance con Su Alteza, sin prestar atención a esas cosas. Serví el té para despedir al invitado, sin molestarme en mirar a mi segunda hermana. La segunda hermana rió entre dientes, frotándose la barriga con suavidad y dijo: olvidé decirle a mi hermana que estoy embarazada de 3 meses. Mi hermana también debería esforzarse. Tras decir esto se marchó radiante, recibiendo la bienvenida de las sirvientas y matronas. De repente se acercaba el año nuevo. Cameron se puso a trabajar de repente, saliendo temprano por la mañana y regresando tarde por la noche. No le pregunté qué le ocupaba, porque yo también lo estaba. En la víspera de Año Nuevo, el palacio celebró un banquete de reencuentro. En la mesa el rostro del príncipe Jin brillaba, pero su majestad había envejecido considerablemente, con una mirada apagada y un brillo enfermizo. Oí que su majestad había estado obsesionado con el cultivo del Dao el año pasado, fascinado por los elixires día y noche. Después de comer, Cameron y yo regresamos a la mansión. Justo cuando llegábamos apareció de repente un grupo de guardias imperiales, empujándose y abriéndose paso, diciendo que su majestad había ordenado que la mansión del príncipe Jin fuera administrada temporalmente por los guardias imperiales. Sin órdenes del palacio, nadie podía entrar ni salir. Miré a Cameron. Justo ahora nos reíamos del profundo cariño paterno-filial. ¿Cómo es que en un abrir y cerrar de ojos nos vimos en arresto domiciliario? Su Alteza, ¿le ha pasado algo a su majestad? Sentí que su majestad no tenía motivos para hacer esto. El único que podía hacerlo era el príncipe Jin. Así que justo cuando salíamos del palacio, algo debió haberle pasado a su majestad. Está bien, no tengas miedo. Cameron me tomó la mano y sonrió. Sea quien sea, solo tenemos que obedecer. Fruncí el ceño sin decir nada. Esta noche sin duda estaría llena de viento y lluvia. No pude dormir, pero Cameron durmió profundamente. Al mediodía, ya había enviado gente a preguntar. Supe que anoche su majestad había perdido el conocimiento. Solo estaban la emperatriz y el príncipe Jin. El eunuco Wang habló en voz baja. Aún no se sabe con certeza si su majestad vive o muere, pero pronto habrá un resultado. Empezó a nevar. El primer día del Año Nuevo debería haber sido una alegre reunión para todas las familias, pero este año estuvo envuelto en la muerte. Me puse de pie señalando al cielo, oyendo el toque de difuntos. Su majestad había fallecido. Lo que más me importaba era quién había ganado. Le dije a Cameron, déjame ir a ver. Cameron me ordenó que me quedara en silencio en la mansión. No encontrara a nadie y no saliera. Sentí un vuelco en el corazón y asentí con seriedad. Esperé en la mansión un día y una noche enteros. Al caer la noche el palacio imperial se incendió, las llamas alcanzaron el cielo. Llamé al eunuco Wang y le pregunté, ¿Su Alteza está solo en el palacio? ¿Tiene alguna protección? El eunuco Wang negó con la cabeza. Llévate a los sirvientes. Iremos juntos. Saqué una daga del cajón y la escondí en mi manga. Los ojos del eunuco Wang se iluminaron mientras me seguía, preguntando, ¿de verdad quiere su señoría entrar en el palacio? Es muy peligroso dentro. Pero si no actuamos por miedo,
¿seguimos siendo humanos? Salí. Aunque mi corazón estaba lleno de miedo y la razón me decía que ir sería inútil, aún así decidí ir. Quería presenciarlo con mis propios ojos. Aunque muriera, tenía que verlo una última vez. El eunuco Wang caminaba rápidamente detrás, preguntando, ¿de verdad quiere su señoría entrar al palacio? Este sirviente la acompañará. Me detuve y lo miré con recelo ante su entusiasmo. El eunuco Wang, torpemente, retiró rápidamente su sonrisa y habló con seriedad. El palacio es peligroso. Este sirviente atenderá a su señoría. Al salir de la mansión del príncipe, todo salió mejor de lo que imaginaba. Desde la calle que daba al palacio imperial, el fuego se elevaba hacia el cielo, una humareda negra se elevaba, y se oían gritos de muerte en el aire. Se me encogió el corazón. En la puerta del palacio me encontré con mi padre y Nathan Son. Mi padre me miró con frialdad mientras Nathan me bloqueaba el paso. No entres, es muy peligroso. Además tú y el príncipe Jin han tenido conflictos. Podría usar el caos para matarte. Esto es asunto mío. No necesito tu preocupación. Empujé a Nathan. Mi padre habló desde atrás, aparentemente regañando a Nathan, pero en realidad me hablaba a mí, no discutas con tontos. Que se muera, ciegamente estúpida. Nathan me persiguió hablándome en voz baja. Se desconoce la vida o la muerte del príncipe Jin. No te vayas. No le presté atención y seguí siguiendo al eunuco Wang hacia el palacio imperial. Dentro del palacio, la gente corría de un lado a otro gritando a gritos, pero no vi a Cameron. Hasta que al doblar una esquina, vi de repente una figura rígida en las sombras, espada en mano, de espaldas a la luz del fuego. Aunque no podía verle la cara con claridad, la sangre que goteaba de la espada era aterradoramente clara. La sangre caía al suelo, extendiéndose por las grietas como innumerables riachuelos. Me quedé allí atónito. Esa persona giró la cabeza, sus ojos fríos y penetrantes brillaron un instante antes de desaparecer. Cuando su mirada se cruzó con la mía, también se quedó atónito, pero al instante dejó caer la espada. Su voz resonó, esposa, ¿por qué has venido? Aun cálido y elegante, cada paso que se acercaba se mantenía sereno y sereno. Era Cameron, pero un Cameron al que nunca había visto. Sorprendido a la vez sorprendido y no, dio 3 pasos para llegar hasta mí, mirándome con preocupación. ¿Había sido un viaje tranquilo? Observé su túnica clara empapada de sangre, las huellas húmedas y ensangrentadas en las losas de piedra, y asentí. Su Alteza, ¿está todo arreglado? Asintió extendiendo la mano que sostenía la espada hacia mí. Todo arreglado, solo que mi mano está un poco cansada. Presioné su brazo y reí fríamente. Yo también estoy cansado, pero cansado de corazón. Me tomó la mano y me miró con ternura. ¿Está enojada mi esposa? No estaba enojado porque ya lo había sospechado desde hacía tiempo. Un príncipe que crece solo en el palacio interior, ¿cómo puede ser tan débil e inútil? ¿Mataste al príncipe heredero?, pregunté en voz baja. Asintió. Al principio no quería actuar tan pronto, pero se atrevió a llamarte estúpido, no me hizo ninguna gracia. Me estrechó la mano. No te lo oculté a propósito. Solo temía que cuando me recuperara, mi esposa ya no se preocupara por mí. No sabía si reír o llorar. ¿Cuándo te he ignorado? Habló en voz baja, murmurando con cierta terquedad. Mi esposa no me presta atención, solo me ve como el amo de la casa y a ti como el administrador. Quiero tu corazón sincero. El año pasado cuando hablé con Nani, al parecer lo escuchó y lo recordó en su corazón. Siempre te he considerado el amo. El matrimonio es así en su origen, tú eres el príncipe y yo la princesa consorte. Todo lo mío está en tus manos. Lo único que puedo controlar es mi estado de ánimo, solo cuando mi corazón está firme puedo vivir con tranquilidad. Pero la gente siempre cambia de opinión. No dije mucho más, solo esperaba que resolviera rápidamente sus asuntos importantes. Se inclinó para abrazarme rozándome suavemente la oreja y diciendo, mi asunto importante eres tú. Si quería ser emperatriz, él tenía que allanarme el camino. Me miró fijamente, luego me abrazó y me dio las gracias con dulzura.
Cameron retiró la red que había tendido durante 7 años. No pude evitar asombrarme y admirar su hábil intriga. Al revisar textos antiguos, ningún emperador que matara a sus hermanos para apoderarse del trono fue sinceramente elogiado por los funcionarios civiles y militares, quienes se arrodillaron para rogarle que aceptara el sello de Jade y accediera al trono. Incluso los restos del difunto príncipe heredero intentaban desesperadamente eliminar las fuerzas del príncipe Jin sin percatarse de todo lo que Cameron tenía en mente. Había aspirado a este puesto durante mucho tiempo, avanzando con cautela. El 16 del primer mes, Cameron ascendió al trono, estableciendo el nombre de la era Sunken. El 18 del primer mes, fui nombrada emperatriz. Cuando los funcionarios rindieron homenaje, me quedé en la escalera alta, observando a los funcionarios civiles y militares. Vi a mi padre con el pelo blanco y la espalda encorvada, cabizbajo y temblando, arrodillado. Nathan me miró un instante con el miedo reflejado en su rostro, antes de bajar la cabeza rápidamente. Cameron estaba ocupado, y yo tampoco estaba ocioso. La familia Jian había presentado 7 u 8 memoriales que querían entrar al palacio para una audiencia. Hoy por fin tuve tiempo libre para conocerlos. La señora Jian guió a varias hermanas, que lloraban y reían mientras me felicitaban. Realmente tienes el destino de ser emperatriz. Desde pequeña, los adivinos decían que tu destino era incomparablemente rico y noble, inigualable. La dama Jian sonrió y dijo que sincera o falsamente, su nobleza actual era innegable. Es una pena que todavía no tenga hijos. Sonreí mirando a mi segunda hermana. Su barriga aún no mostraba signos claros. ¿Está estable el embarazo de la esposa de Nathan? La segunda hermana me miró con temor y se arrodilló rápidamente. Gracias a la bendición de Su Majestad, el embarazo es muy saludable. Me sentí muy contenta. Durante más de 10 años tuve que doblegarme ante ellos para sobrevivir, pero a partir de ahora, fueron ellos quienes tuvieron que ser cautelosos y temerosos. Su Majestad es bendecida y seguramente tendrá muchos hijos y nietos con una fortuna duradera. Pero pensé en el estado de salud de Cameron y no pude evitar preocuparme. Llevábamos más de 1 año y medio casados, pero nunca habíamos consumado el matrimonio. Noche tras noche él solo me abrazaba con frialdad, sin decirme ni una palabra. Sin embargo, ahora ya no me importaba si era realmente débil. La vida había llegado a su fin. ¿Cómo podía uno esperar que todo fuera perfecto como lo deseaba? Esa noche el eunuco Wang me invitó al pabellón Linyuan. De camino, le pregunté qué pasaba. El eunuco Wang parecía emocionado y dijo: Su Majestad dijo que tenía algo que discutir con vuestra Majestad. Cuando llegué no vi a Cameron por ningún lado, solo vi velas de dragón y fénix brillando en la habitación. La luz parpadeante de las velas creaba una atmósfera extraña. Llamé Su Majestad, y entonces oí el sonido del agua detrás. Rodeé la mampara. Cameron acababa de bañarse, llevaba una bata suelta y el cabello mojado le colgaba. Se giró para mirarme con las mejillas sonrojadas por la primavera. Arqueé una ceja y pregunté por qué no había nadie. Se acercó agachando la cabeza y susurrándome al oído: No quiero ver a nadie más. Veo tanta gente todo el día, que por la noche solo quiero estar contigo. Tosí levemente. Déjame secarte el pelo y luego descansa temprano, dije con dulzura. Me besó suavemente y me dejó secarte el pelo. Le pregunté si tenía frío, me miró y asintió levemente: frío. Dicho esto, me rodeó la cintura con sus brazos, me sentó en su regazo y me abrazó con fuerza. Mucho más cálido, sin duda. Sonrió levemente, reí con impotencia, sintiéndome incómoda, y lo aparté con suavidad. Hay quienes se casan por muchas razones. ¿Te casas conmigo solo para calentarte? Me miró y rió, bajo la tenue luz de la vela, sus ojos brillaban con dulzura. Esposa, no solo calientas mi cuerpo, me tomó la mano y la puso sobre su pecho, sino que también calientas mi corazón. Lo miré y él también me miró. Entonces me preguntó con dulzura: ¿por qué otras razones se casa la gente? Sonreí y respondí: yo tampoco lo sé, déjame preguntarles. De repente me levantó la barbilla con suavidad y posó sus labios sobre los míos. El beso fue leve. ¿Existe tal cosa? Me reí. Continuó el beso, más profundo esta vez.
Cuando recuperé la consciencia, ya estábamos acostados. Me preguntó, esposa, ¿quieres tener hijos? ¿Por qué el año que viene? Le pregunté porque temo que si tenemos hijos, mi esposa me prestará aún menos atención. Él sonrió suavemente. Yo también sonreí y le di un pellizquito. Tengo algo que preguntarte. Ese día, Sienason dijo que me vio regañando al abad en el templo de Pova. ¿De qué se trataba? Cameron al principio lo evadió, pero cuando la emoción se apoderó de él, no pudo evitar confesar. Resultó que me había visto 2 veces. El momento más impresionante fue cuando reprendí al abad por la lámpara eterna de mi madre. En ese momento pensó que si moría, también querría que alguien le encendiera una lámpara. Más tarde investigó mis antecedentes. Tras conocer mis circunstancias, Cameron no me propuso matrimonio directamente, sino que organizó una boda imperial para ahuyentar la mala suerte. Calculó con cuidado pues sabía que quería escapar de esa familia, y me casaría voluntariamente con él. De hecho, todo estaba dentro de sus cálculos. Pensó que si no nos sentíamos realizados emocionalmente, la consumación me haría daño. Su Alteza sí que piensa las cosas a fondo, dije señalando su bastón. Pero incluso con tantas miradas puestas en este bastón, no se comparan con su sabiduría. Cameron me besó suavemente y sonrió. Lo que digas está bien, siempre y cuando te tenga a mi lado. No necesito preocuparme por nada más. Sonreí suavemente mirando las cortinas de la cama a lo lejos. Qué suerte tuve ese día de haberle dicho a mi padre que me casaría con Cameron. Epílogo. Soy Cameron, desde que tengo memoria, siempre he estado solo. Mis otros hermanos tenían sus madres consortes, solo yo no tenía ninguna. Ese día, mi 10º hermano me empujó al estanque de lotos en pleno invierno. El agua helada me heló hasta los huesos, lo que me provocó malestar durante mucho tiempo. A partir de entonces me debilité y enfermaba con frecuencia. Pero gracias a eso, evité los celos, ya nadie quería hacerme daño. A medida que crecí, empecé a comprender mejor el mundo que me rodeaba. Estudié artes marciales y tiro con arco. Entendí que al haber nacido en la familia imperial, si quería vivir con verdadera dignidad, la única manera era sentarme en ese trono. Así que desde mi adolescencia comencé a planear. No tenía prisa porque mi padre era joven y mis hermanos aún vivían. Si actuaba demasiado pronto me convertiría en el blanco de todos. El tiempo era largo, tenía muchas oportunidades. Una vez cuando estaba desocupado, también asistía a banquetes. Ese día fuimos a la mansión Zhang. En el jardín trasero, mientras todos charlaban, vi a una joven de pie bajo un árbol hablando con Natanson. Era evidente que reían y conversaban íntimamente, parecían tener sentimientos el uno por el otro. Pero en los ojos y la sonrisa de la joven, solo vi frialdad y claridad. Muy tranquila, como si se mirara desde arriba. Todas sus acciones y sonrisas eran cosas que debían hacerse. Distante pero con decoro. Me pareció muy interesante porque yo también era así. Pero poco después, la volví a encontrar. Ese día estaba regañando al abad con los ojos rojos sin contenerse. Estaba enfadada y yo tenía curiosidad. ¿Quién demonios había hecho que alguien como ella perdiera la compostura y se volviera emocionalmente caótica? Más tarde supe que lo hacía todo por su madre. Pensé que una jovencita tan joven merecía ser mi princesa consorte. Podríamos estar tranquilas y respetarnos mutuamente a la vez que teníamos principios y carácter. Tras investigar sus antecedentes, no le propuse matrimonio directamente. Llevaba 17 años en la mansión Zhang, y debía de estar esperando algo. Así que quise darle la oportunidad de negociar con su familia. Así que le informé a mi padre que la familia Zhang había sido bendecida. ¿Podría concederme el matrimonio con la señorita Zhang para que yo también pudiera recibir alguna bendición? Tras la promulgación del edicto imperial, la familia Zhang se sumió en el caos. Todo salió según mi plan. Ella usó el matrimonio concedido como palanca para exigir toda la dote que le había dejado su madre. El día de nuestra boda, yo deseaba mucho recibir personalmente a la novia, pero por desgracia no pude. Cuando entró su mirada parecía obediente y gentil, pero sabía que estaba muy tranquila.
Incluso me preguntó con calma qué podía hacer para ayudarme y si quería que dejara descendencia. Al escuchar sus palabras, mi corazón se ablandó. Cuánta frialdad y sufrimiento debió haber experimentado una joven de 17 años para poder decir palabras tan tranquilas en su noche de bodas. Quería darle una vida tranquila, la vida cálida y tranquila que siempre deseó. Era más inteligente de lo que imaginaba. Desde el trato con la gente que la rodeaba hasta los asuntos del hogar, lo manejaba todo con habilidad y astucia. Fue mejor de lo que esperaba, estoy mejorando. Conocí mi corazón y también el suyo. No le gustaba, al menos no ahora, seguía siendo indiferente. Tal como ella misma dijo, solo era una gerente que yo había contratado. Cumplía con todas las responsabilidades de una esposa. Pero esas cosas claramente no eran lo que yo quería. Empecé a ser codicioso. Quería su corazón, un corazón que pudiera ignorar la vida y la muerte por mí, perder toda razón por mí. Esa noche en palacio, cuando me volví para mirarla con la espada en la mano, vi en sus ojos lo que deseaba. Dijo que gracias a este matrimonio, había superado su aprieto. Pero no sabía que yo también había superado mi aprieto gracias a ella, logrando una vida perfecta. No por el trono ni por sus descendientes, sino simplemente por ella, Julia. Esta historia enseña que la paciencia y el pensamiento estratégico triunfan sobre las acciones precipitadas. Julia soportó 17 años de abandono, pero esperó el momento perfecto para reclamar su herencia y su libertad. Cameron parecía débil mientras planeaba en secreto durante 7 años. Ambos comprendían que sobrevivir a veces requiere usar máscaras y jugar papeles. Sin embargo, bajo sus apariencias calculadoras, encontraron una conexión genuina con alguien que realmente los comprendía. La lección del juego de ajedrez de la vida. Quienes planifican con anticipación y controlan sus emociones suelen lograr más que quienes actúan impulsivamente. La verdadera fuerza no reside en la represalia inmediata, sino en elegir el momento oportuno para actuar. Esta historia nos enseña que las circunstancias de nuestro nacimiento no definen nuestro destino. Sofía, nacida indeseada y criada en establos, se negó a aceptar el destino que otros le impusieron. Con paciencia, inteligencia y pensamiento estratégico, se transformó de víctima en vencedora. La narrativa también desafía los roles de género tradicionales, mostrando que las mujeres pueden ser guerreras, gobernantes y forjar su propio camino. Y lo más importante, demuestra que el verdadero poder no proviene de la herencia ni de las profecías, sino de la perseverancia, la sabiduría y la valentía para desafiar las expectativas. A veces la mayor venganza no es destruir a tus enemigos, sino superarlos por completo.